bombear, la sangre pueda llegar a una buena perfusión hasta los tejidos del organismo. Entonces, eso lo va a hacer porque va a tratar de compensar esa disminución de la contracción, elevando las presiones ventriculares. Es por eso que, tomando en cuenta la presión ventricular, ¿ya?, las insuficiencias cardíacas pueden ser con una fracción de eyección normal o elevada, ¿ya? Entonces, para mantener el gasto cardíaco, ¿ya?, ese corazón insuficiente, se va a caracterizar por signos y síntomas, ¿no? Entonces vamos a tener síntomas, por ejemplo, de congestión retrógrada. Entonces, cuando estoy hablando de síntomas retrógrados, estamos hablando de síntomas que van a llegar a afectar la parte pulmonar, ¿no? Por eso es retrógrado, ¿no?, hacia atrás, ¿no? Entonces van a ser características, síntomas pulmonares y también de las venas sistémicas, ¿ya? Entonces, una de las características de los síntomas pulmonares que se va a caracterizar en la insuficiencia cardíaca va a ser la hipertensión arterial pulmonar, lo característico de la insuficiencia cardíaca retrógrada. Esta insuficiencia cardíaca retrógrada va a producir que el ventrículo izquierdo empiece a claudicar, ¿ya? Entonces, el ventrículo izquierdo es el que más sufre en la insuficiencia cardíaca. Y a consecuencia de esa claudicación nos va a llevar a síntomas de bajo débito o bajo gasto cardíaco. La finalidad o el punto final de la insuficiencia cardíaca va a ser la mortalidad, que en algunos casos puede estar elevado, ¿ya? Entonces, ese sí en resumen. Ustedes ya saben mucho mejor la parte de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Entonces, tomando en cuenta la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, como ustedes ahí al medio ven un corazoncito insuficiente, va a afectar pues a diferentes tejidos, ¿no? Comenzando de arriba hacia abajo, o los tejidos diana u órganos diana, que va a afectar, va a ser cuáles: el riñón y los pulmones, ¿no?, principalmente. Entonces, a nivel del riñón es donde se va a producir, por la disminución del flujo plasmático renal, va a llevarnos a una insuficiencia renal prerrenal al comienzo. Entonces, la insuficiencia prerrenal siempre es una insuficiencia por falta de aporte. ¿Aporte de qué? De flujo sanguíneo, porque tienen que tener en cuenta que ese corazón es insuficiente. Entonces, en la capacidad de poder compensar esa disminución del flujo sanguíneo renal, va a haber una retención hídrica. Entonces, la retención hídrica va a caracterizar a todos los signos comunes de la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Ese corazoncito también va a afectar, ¿ya?, a lo que son los pulmones, como habíamos dicho, aumentando la presión de la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, ese aumento de la arteria pulmonar nos va a llevar a una hipoxia celular a nivel pulmonar, lo que se va a caracterizar por una acidosis láctica, por una parte. Pero por otra parte, a nivel renal, tratando de compensar, se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tratando de compensar. Y eso nos va a llevar a un aumento del tono adrenérgico, tratando de, ustedes saben que el tono adrenérgico se va a caracterizar principalmente por vasoconstricción. Y esa vasoconstricción, ¿qué va a producir? Va a producir un aumento de la resistencia vascular periférica, ¿no? Esa resistencia vascular periférica, la vasoconstricción, también va a contribuir a la hipoxia celular. Más la función pulmonar, va a la función renal alterada, más ese mecanismo de compensación nos va a llevar a una acidosis láctica, ¿ya? Entonces, en ese interín, ¿ya?, se va a manifestar principalmente el sistema neurohormonal, ¿no? Entonces, ahí ustedes están viendo a través del sistema neurohormonal cómo se va a activar una serie de
si son mediadores químicos, pero lo vamos a denominar nosotros hormonas, por eso se llama neurohormonal, la activación neuronal y hormonal, que se va a caracterizar principalmente por la liberación de endotelina 1. ¿Ya? Entonces el mecanismo para la endotelina 1 va a ser diferentes caminos. ¿Ya? Entonces estamos hablando que la endotelina va a activar una mejor contracción ventricular. ¿Ya? Esa contracción ventricular también va a estar acoplada por un aumento de la natriuresis y la diuresis, un aumento de la natriuresis y de la diuresis. Entonces, y al mismo tiempo, por la activación del sistema adrenina-angiotensina, el sistema nervioso simpático y la liberación de ADH va a provocar un aumento de la postcarga que va a ayudar a la contracción ventricular. Entonces, todo eso en compensación de tratar de compensar ese corazón insuficiente. Pero si ustedes se fijan, ya en las flechitas rojas, vamos a ver dónde van a actuar algunos medicamentos que son importantes en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, los vasodilatadores nos van a ayudar en la precarga y en la poscarga. Los diuréticos nos van a ayudar en la natriuresis y en la diuresis, de tratar de eliminar esa cantidad de líquidos. ¿Ya? Una vez visto así un pantallazo de lo que es la insuficiencia cardíaca, sus mecanismos compensadores y lo que es la fisiopatología, en resumen, vamos a encontrar en la etiopatología de algunas causas determinantes. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos tres causas bien importantes: el fallo de la contractilidad. ¿Ya? Ahí tenemos todo lo que pueden ser primarios o secundarios. Entre los primarios tenemos las miocardiopatías, ¿ya? En los secundarios pueden ser sobrecargas crónicas de volumen, ¿ya? Entonces tenemos todas las valvulopatías, o sobrecargas crónicas de presión, que también van a estar importantes las valvulopatías. Luego tenemos en segundo lugar el fallo de la distensibilidad. ¿Ya? Volvemos a hablar de las miocardiopatías, pero esta vez miocardiopatías hipertensivas, ¿no? Donde va a afectar principalmente el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces entre las miocardiopatías hipertensivas tenemos la hipertrófica y la restrictiva. Que eso van a llevar ustedes con más lujo de detalles en cardiología. Luego tenemos las sobrecargas agudas de volumen. También volvemos a hablar de las valvulopatías, pero esta vez las insuficiencias, tanto mitral y aórtica. Y una cosa bien importante del fallo de la distensibilidad es la cardiopatía isquémica. ¿Ya? Y en algunos casos el taponamiento cardíaco y las pericarditis constitutivas. Entonces todo eso conlleva al fallo de la distensibilidad, que va a ser una causa de la patogenia y de la insuficiencia cardíaca. Por otro lado, tenemos que hablar de las arritmias. Las arritmias cardíacas también constituyen causas de la insuficiencia cardíaca. Ya tenemos las taquiarritmias, bradiarritmias, bloqueos cardíacos, ¿no? Que van a contribuir a la insuficiencia cardíaca, que en algunos casos la insuficiencia cardíaca, las arritmias son secuelas o complicaciones de la insuficiencia cardíaca. A ver, los pacientes, ¿por qué mueren? Por arritmias. Seguimos hablando de las causas de la etiopatogenia. Seguimos hablando de las causas desencadenantes. Las anteriores son las causas determinantes. Ahora hablamos de las causas desencadenantes. En primer lugar, tenemos la necesidad de un mayor gasto cardíaco, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores que van a desencadenar, que pueden desencadenar una insuficiencia cardíaca? Ahí tenemos, en primer lugar, las infecciones, estados circulatorios hiperkinéticos, ¿no? Ahí tenemos que hablar de las anemias, las tirotoxicosis, hasta las crisis emocionales, ¿ya? Son determinantes hiperkinéticos. El ejercicio físico excesivo como un factor hiperkinético, sobrecarga de fluidos,
aumento de sal en la dieta. Por eso una de las causas importantes de las insuficiencias cardíacas al paciente darles una dieta hiposódica, ¿no? Igual que la hipertensión arterial. Fármacos retenedores de sodio, los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Como una de las reacciones adversas de los AINES es retener sodio, que también puede ser un factor desencadenante de insuficiencia cardíaca. Aumento de la poscarga, la hipertensión arterial. Ya estamos hablando de comorbilidades o el tromboembolismo pulmonar. Disminución de la contractilidad, la isquemia miocárdica. ¿Ya? Fármacos sinotrópicos negativos. Ahí tenemos los beta bloqueantes, verapamil, diltiazem, antihistamínicos del grupo 1. ¿Ya? Son fármacos inotrópicos negativos desencadenantes de insuficiencia cardíaca. Alteraciones de la frecuencia cardíaca y reducción de la suspensión del tratamiento. A veces a los pacientes se les suspende el tratamiento, a veces el paciente ya no toma sus medicamentos porque ya no tiene, lo ha suspendido y puede haber una insuficiencia cardíaca refractaria. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos la clasificación, ¿no? Según la evolución, según la fisiopatología, ¿ya? Según el gasto cardíaco, según el origen, ¿no? Que es un pantallazo que ustedes lo van a ver mucho mejor en cardiología, ¿ya? Y aquí tenemos dos cosas bien importantes que debemos saber diferenciar: la insuficiencia cardíaca izquierda de la insuficiencia cardíaca derecha, que no es lo mismo, ¿ya? Entonces, en la insuficiencia cardíaca izquierda vamos a tener los datos de congestión retrógrada. Ahí tenemos la congestión pulmonar, ¿ya? Donde vamos a tener como síntoma la tos, broncoespasmo, ¿ya? Taquipnea, llegando hasta la ortopnea o la disnea paroxística nocturna. Y de la izquierda, por bajo gasto cardíaco anterógrado, ya no es retrógrado, anterógrado, bajo gasto cardíaco, inquietud, confusión, taquicardias, llegando al síncope, a la angina, a la fatiga, cianosis, frialdad. Entonces, esa es la insuficiencia cardíaca izquierda. La insuficiencia cardíaca izquierda, como les decía alguna vez, se escucha. ¿Ya? En la izquierda yo voy a escuchar. ¿Qué voy a escuchar? Lo que hemos dicho, congestión retrógrada, broncoespasmo. Si en algún momento a ustedes le dicen asma cardíaca, es porque el paciente está con broncoespasmo y es una insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Por qué? Se escucha. En cambio, a la derecha vamos a encontrar congestión retrógrada. Ahí vamos a ver, ¿no? Ingurgitación yugular. Ustedes le hacen girar la cabeza al paciente, van a encontrar la ingurgitación yugular. La ingurgitación yugular, que se clasifica por cruces: una cruz, dos cruces, tres cruces. Eso ustedes ya han debido hacer en semiología. Eso es por un aumento de la presión venosa central, de un aumento de la presión venosa. Luego vas a tener anorexia, plenitud gástrica, hepatomegalia. Estoy palpando hepatomegalia. Ascitis. Estoy palpando a través de la onda cítica, ¿ya? El signo de la ascitis, ¿no? Va a haber una ganancia de peso y va a haber edemas en zonas de declive. Entonces, esa es la insuficiencia cardíaca derecha. Estoy viendo. En cambio, la izquierda es escuchando. Ponen el fonendoscopio en el foco mitral, van a escuchar taquicardia, ¿no? Aumento de la frecuencia cardíaca. Bajo gasto cardíaco anterógrado. Entonces ya estamos hablando de disnea. ¿Listo? Entonces no vamos a ver ahora cómo se clasifica la disnea, que ustedes ya lo deben saber. Entonces son los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca, tanto izquierda como derecha, para que ustedes los recuerden, ya si han llevado en semiología o han llevado en fisiopatología, un pequeño recuerdo, ¿ya?
¿Cómo hacemos la evaluación clínica y diagnóstica? Primero ya saben ustedes una historia clínica. ¿Ya? Historia clínica previa. Entonces ustedes pedirán antecedentes, comorbilidades, etcétera. ¿Ya? Signos y síntomas compatibles con insuficiencia cardíaca. Aquí entramos a hablar de los criterios de Framingham, que es antiguito, pero todavía sigue de moda, vamos a decir, sigue vigente. ¿Ya? Y la clasificación funcional de la NIA. ¿Saben lo que es la NIA? Nisa. A ver, ¿quién sabe? Levanta su mano, ustedes estamos en una asamblea. A ver, Matías, pero deja tu... No recuerdo, es signos en inglés, la New York Heart Association. Eso, muy bien. Ya vale, no tomes por eso, ya están comiendo. No. Se escucha hasta aquí como los ratones comen ustedes. Están comiendo. ¿Lo ves? Se escucha hasta aquí. El Oliver. Como ratones comen. ¿Ya? Entonces tenemos los criterios de Framingham, son los criterios mayores y los criterios menores. ¿Vale? Entonces, para poder hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y la clasificación funcional de la NIA, ¿ya? Clase 1, 2, 3 y 4. ¿No? Entonces, ahí ustedes pueden determinar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Listo? Entonces, un pequeño recuerdo que ustedes ya lo saben, han debido llevar este fisiopatología. Muy bien. Seguimos en la evaluación clínica y diagnóstica. Entonces tenemos ahí el electrocardiograma en sus 12 derivaciones, que es bien importante. Pedir laboratorios, una cosa bien importante son los péptidos natriuréticos, ¿ya? Que hoy en día están de moda, los péptidos natriuréticos, ¿ya? Luego tenemos el ecocardiograma y otras pruebas que nos pueden servir, como un hemograma, radiografía de tórax, si estamos sospechando de una enfermedad coronaria, una coronariografía o resonancia magnética cardíaca, lo que ustedes sospechan para pedir, ¿no? Entonces, en el otro lado tenemos algunas situaciones donde pueden estar elevados los péptidos natriuréticos. Ahí tenemos las causas extracardíacas. Entonces, no es específico los péptidos natriuréticos para decir este paciente sí tiene insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces podemos ver que en otras enfermedades también están elevadas, ¿no? Y las causas cardíacas que sí nos corresponden a nosotros determinar a través de este resultado, ¿ya? Muy bien, hasta aquí un pequeño pantallazo de lo que es la insuficiencia cardíaca. ¿Listo? Ahora vamos a entrar a hablar acerca del tratamiento que, vamos a decir, de primera línea que se puede hacer en la insuficiencia cardíaca. Obviamente que hay otro tipo de fármacos, de otro tipo de tratamientos, dependiendo mucho de la fracción de eyección. Entonces, para determinar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo tenemos que tener un ecocardiograma Doppler color. Eso nos va a determinar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, a través de porque hemos dicho que la principal cámara del corazón que se afecta va a ser el ventrículo izquierdo. Todo lo que ustedes han llevado del remodelado ventricular es a través del ventrículo izquierdo. Entonces, si hablamos un poco de farmacología del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, podemos hablar de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Hemos dicho que los inhibidores de la enzima de la angiotensina, ¿ya? Va a estar catalogado principalmente, o está indicado, vamos a decir, como ahí dice en la diapositiva, cuando una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo en fracción de eyección está en un 40%. Cuando la fracción de eyección está en un 40% del ventrículo izquierdo, utilizamos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿ya? Entonces, la utilización de este fármaco, ¿en qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar en manejar o en preservar que esa fracción del ventrículo izquierdo pueda mejorar. Estamos hablando de un 40%, ¿no? Menos del 50%, ¿ya? Entonces,
¿Cuál es el mecanismo de acción de estos fármacos? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhibir la enzima convertidora de angiotensina. Es el principal mecanismo de acción, no hay donde perderse, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que vigilar en este tipo en estos pacientes? Primero, evitar que la presión, la hipotensión, que estos pacientes no hipotensen, ¿ya? Entonces, tenemos que mantener una presión arterial media. ¿Saben sacar la presión arterial media? Sí. ¿Saben sacar? Sí. ¿Sí? ¿No saben sacar? Sí, es una fórmula. Sí, yo sé que es una fórmula, estoy preguntando si saben sacar. Sí, eso es de ya dudas, ¿no? Cuando uno sabe, dice sí, sea doctor. Ya vamos a suponer que sabe. Entonces, en estos pacientes podemos, no tenemos que evitar, diré, que la presión arterial media o la presión arterial sistólica esté baja. ¿La presión arterial sistólica es igual a la presión arterial media o no? No. ¿Qué es, Marlene? ¿Es igual o no es igual? No, no es igual. ¿Por qué no es igual? Semiología. Yo estoy aquí sentado, ellos están ahí comiendo. Ya nos he ocultado todo esto, ¿no ves? Neil, lo has metido rápido a tu bolsillo. Su cabeza está parada. Siempre. No es igual. ¿Por qué? ¿Es igual la presión arterial media a la presión sistólica o arterial sistólica o no? A ver, ¿qué dice Neil? No, es que la presión arterial media valora lo que es la perfusión de los tejidos y la presión sistólica es la presión la eyección del aorta, entonces no creo que sea. No es lo mismo, ¿no? Porque la presión arterial ya hasta comienza, escucha hasta aquí lo que yo también tengo dulce, pero lo voy a guardar. No es lo mismo, ¿no? La presión arterial, por eso se llama presión arterial media. Como decía su compañero, evidentemente es el producto de una fórmula. En cambio, la presión arterial sistólica es lo que nosotros decimos, ¿no? Digamos 120, 80. ¿Cuál es la sistólica? ¿Cuál es la diastólica? La diastólica es 80. Entonces, eso nos referimos, ¿listo? Entonces, en la presión sistólica tenemos que mantener tenemos que fluctuar esas cifras. Ahora, estos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina tienen también sus efectos secundarios. Ahí puede darnos hiperpotasemia, deterioro de la función renal, puede llevarnos a una hipotensión asintomática, y una cosa bien importante es la tos seca. Los casos, pregunta de exámenes eso, de parcial, pero en un caso clínico, ¿no? ¿Ya? Y el edema angioneurótico. ¿Por qué creen la tos seca y el edema angioneurótico? Por la bradicina. A ver, dime, Neil. Es que cuando bloqueas la enzima convertidora de angiotensina, también dice que esta enzima convertidora dice que degrada lo que es la bradicina que vasodilata normalmente. Pero cuando tú lo bloqueas dice que aumentas el contenido de bradicina que vasodilata y que también va a causar tos seca, anafilaxia y angioedema y todo eso, o sea, reacciones alérgicas por la bradicina. Ya, esa es una de las causas, ¿no? ¿Sabes que estos fármacos ingresan al organismo como profármacos? Ingresar como profármacos tienen que metabolizarse recién, liberarse como un fármaco activo. Entonces, en ese interín de la liberación, también se eliminan sustancias, también liberan sustancias que van a participar en una sensación de hipersensibilidad. Otro de los factores, aparte de lo que ha dicho su compañero. ¿Ya? Entonces, va a estar contraindicado en la insuficiencia renal, ¿ya? En la estenosis bilateral de arterias renales, precisamente, en la estenosis aórtica grave y una historia de angioedema.
Entonces, que siempre acostúmbrense a preguntar al paciente, ¿usted tiene alergia a algo? En la historia clínica, para antes de prescribir algún fármaco, cualquiera que sea. Otro de los tratamientos en estos fármacos, en esta entidad también tenemos que hablar acerca de los beta bloqueantes. Entonces los beta bloqueantes también tienen que ser administrados en aquellos pacientes que tienen una fracción de eyección menor al 40%, siempre y cuando no haya contraindicaciones y ese paciente pueda tolerar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el mecanismo, cuál es el objetivo del uso de los beta bloqueantes? ¿Ya? Principalmente el objetivo va a ser, como dice el nombre, bloquear a los receptores beta adrenérgicos en el corazón. Ustedes saben muy bien que existe en el sistema adrenérgico dos tipos de receptores, los beta 1 y los beta 2. Entonces, en el corazón, ¿cuál tendremos? ¿Beta 1 o beta 2? Beta 1. ¿Y el beta 2 dónde tendremos? En el músculo liso vascular. Siempre hablando del sistema cardiovascular. Ya no nos vamos a entrar otros sistemas. Entonces, es el objetivo de los beta bloqueantes. Estamos hablando no de beta bloqueantes selectivos, ni beta 1 ni beta 2, estamos hablando de beta bloqueantes en general. Entonces, el efecto final de estos beta bloqueantes va a ser un descenso de la frecuencia cardíaca. Hemos indicado de que en la insuficiencia cardíaca va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca porque va a haber un aumento en la conducción auriculoventricular. Entonces, el objetivo es eso, disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, al disminuir la frecuencia cardíaca, va a disminuir la velocidad en la fase 4, ¿ya? En la fase 4 del potencial de acción. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, al disminuir la frecuencia cardíaca, va a disminuir también la contractilidad cardíaca y también va a disminuir la demanda de oxígeno a nivel del miocardio. Entonces, en ese interín, los beta bloqueantes nos van a ayudar a nosotros a que ese corazón no se infarte, no llegue a infartarse. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de los beta bloqueantes en la insuficiencia cardíaca? En aquellos pacientes que tengan angina, en el postinfarto de miocardio, en las arritmias cardíacas, en la hipertensión, bueno, la tirotoxicosis, el glaucoma y la ansiedad. Entonces son las indicaciones en las cuales nosotros podemos utilizar beta bloqueantes. También tiene sus contraindicaciones. ¿Ya? Por ejemplo, los beta bloqueantes no selectivos, como el propanolol, ya no se debe administrar en pacientes asmáticos. ¿Ya? ¿Por qué? Nos va a llevar a un mayor broncoespasmo. En dosis altas, los receptores, los beta adrenérgicos, los beta 1, ya van a perder su selectividad. Entonces, no es bueno darles en altas dosis, no hay que saber bien prescribir. ¿Ya? Aún en estos pacientes con asma bronquial. Otras contraindicaciones de los beta bloqueantes están la bradicardia, la hipotensión y el bloqueo auriculoventricular. Esas son las contraindicaciones. Cuidado, se van a pescar con el propanolol en el asma cardíaca, en el asma bronquial. Está en pregunta de examen, métanse en su cabeza. ¿Ya? ¿Qué efectos adversos vamos a encontrar? Principalmente es el broncoespasmo. Nuevamente volvemos a repetir, estarán contraindicados en el asma bronquial. Puede haber cansancio, puede haber insomnio, mareos, extremidades frías. ¿Ya? ¿Por qué las extremidades frías? ¿Por la vasodilatación o vasoconstricción? Queda la frialdad de las extremidades. La vasoconstricción. Efecto sobre el receptor adrenérgico beta 2 principalmente. Bradicardia puede llevar a un bloqueo cardíaco, hipotensión, disminución de la tolerancia a la glucosa en pacientes diabéticos. Esos van a ser
sus efectos adversos de los beta bloqueantes en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Luego tenemos otro arsenal que son los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, que también van a estar indicados en la insuficiencia cardíaca, que a pesar de la utilización de un IF y un beta bloqueante, también podemos contribuir con el uso de los antagonistas de los receptores ARA2 o angiotensina 2. Entonces ahí tenemos como prototipos, tenemos el losartán, el valsartán y el candesartán. En nuestro medio tenemos más el losartán. Ahora, sí, algo de experiencia para que ustedes tengan un poco de conocimiento. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el losartán, va a haber momentos en que ustedes van a recetar losartán, así como losartán. Y va a venir a su consultorio y el paciente le va a decir: doctorita, le cuento que me he comprado tensiómetro, pero me estoy midiendo la presión como usted me ha dicho, porque hay que al paciente hipertenso, hablando de un poco de hipertensión, hay que enseñarle a tomarse la presión, y es bueno indicarle como consejo, decirle: sería bueno que usted se compre un tensiómetro y se pueda medir la presión. Entonces, saliéndonos un poco del tema, cuando ustedes dicen este paciente es hipertenso, no es solamente la primera medida que yo le hago, les digo: usted es hipertenso. ¿Qué parámetros, según ustedes, no les digo, podríamos tomar para decir o para determinar que un paciente es hipertenso? A ver, según su criterio de ustedes, no estoy diciendo lo que yo pienso, lo que yo sé. A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué te llamas? Willy. Willy, a ver, dinos Willycito. Doctor, según mi criterio sería que le tomemos al paciente diferentes posiciones. Uno sería sentado, echado y De pie. parado, de pie tal vez. Y si la presión está aún así elevado, tal vez se eleva más, tal vez pues, podemos decir que el paciente tiene Es hipertensión. hipertenso. Ya, muy bien. Me parece bien ese criterio. Otro, 3 veces al día. 3 veces al día, dice Rudy. ¿Cómo es eso de 3 veces al día? ¿La tiene tan de noche? La mañana, la tarde. No, seguí este criterio. ¿Cómo tú me indicas? Yo soy tu paciente. Sí, doctor. ¿Cómo me indicas? Debería tomar la presión en la mañana, si está elevado o no, ver en la tarde si sigue elevado o no, y en la noche, para ver si ha subido. ¿Se ha bajado, Sí, si ha bajado. elevado, o si se mantiene? Sí. Así me indicas, yo soy tu paciente. Sí, para ir anotando y después ver si es hipertenso. Rudy dice en la mañana, al mediodía y en la tarde, y decide, no, se va a anotar en la mañana tanto, en la tarde tanto, en la noche tanto. Bien. ¿Qué más tiene algún otro criterio que se le pueda ocurrir? Porque ten en cuenta que ustedes van a estar con pacientes, ¿no? Y al paciente hay que explicarle, hay que decirle. Los pacientes le van a decir: no, con pacientes no preguntamos. Y así les diré, para ganarse pacientes, no decimos ganarse clientela, hay que saber tratarlo bien al paciente. Explicarle bien. ¿Quién tiene otro criterio? ¿Nadie? Solo Willy y Suzy nomás piensan. Hay un dicho que dice, esto también va para los varones: cabellos largos, ideas cortas. ¿No ven a mí? A ver, ¿qué dices? A ver, yo soy tu paciente. Bueno, para determinar si la persona tiene hipertensión, en la primera cita se la toma. Y puede ser de que se le eleve la presión por el efecto de la bata blanca. ¿El efecto de qué? De la bata blanca. Ay, Y es recomendable que
Fabiola. Lo que dice Fabiola es, mira, yo soy paciente aquí, el doctor está de blanco, a veces tenemos miedo, ¿sí? La siguiente vez vengo más tranquilo y ya me vuelve a tomar la presión y ya sigue igualito, que se iba asustado por el doctor. Bueno, está bien, yo te ya has dicho todo, te he dicho muchas cosas. Ya, yo te voy a decir, para determinar un paciente que si es hipertenso o no es hipertenso, vamos a mejorar lo que nos ha dicho nuestro amigo Rudy. ¿Ya? Está en el camino. Ustedes saben que durante el día hacemos muchas actividades, consumimos alimentos, vamos al trabajo, estamos estresados, no estamos estresados, lloramos, reímos. Entonces es un conglomerado de emociones que tenemos. ¿Ya? Donde ustedes saben por fisiología se libera. ¿Qué cosa? Noradrenalina. Y la noradrenalina va a hacer que aumente o baje la presión, dependiendo mucho cómo hagan liberar su noradrenalina ustedes. ¿Ya? Entonces, lo que se hace al paciente, le dice, muy bien, se va a comprar este tensiómetro y se va a medir. Primero hay que enseñar a medir, ¿no? Hay que enseñar a usar el tensiómetro, ¿no? Entonces se compra el normal, que es con fonendoscopio, de que si se va a medir a 4 otra vez o 3 otra vez de dedo, así como les han enseñado a ustedes. Igualita que enseñarles. Ahora, hoy en día hay tensiómetros digitales. Entonces, lo mismo hay que enseñar. Hay unos que se ponen aquí, creo, otros en el dedo, creo, no sé. Bueno, a mí personalmente no me gusta mucho usar el tensiómetro digital. Yo todavía confío en mis oídos. ¿Ya? Pero igual hay que enseñar al paciente a usar, sea el que nosotros utilizamos el normal o el que se compre el paciente. ¿Ya? Hay que enseñar a utilizar. Entonces, lo que se le dice al paciente es lo siguiente: usted se va a tomar la primera medida de presión arterial en cuanto se despierte. Antes de ir a tomar su desayuno, antes de irse a asear, primera toma. Listo, se anota. ¿Qué sé yo? Yo me levanto a las 6 de la mañana, despierto así como un reloj, 6 de la mañana. Y al despertar, le tomo la presión, me anoto. Siempre indicar al paciente que se anote en un registro. Que debe ser su registro, la hora, ¿ya? Y el día. ¿Ya? Hoy día es 28, ¿no? 28 de agosto, 6 de la mañana, qué sé yo, 120-70. Muy bien, 120-70, el paciente va, se asea, toma su desayuno, se alista, se va al trabajo, todo al mediodía bien. Al mediodía otra vez, segunda toma, otra vez. Qué sé yo, llegará a la 1 o 12 del mediodía, otra vez la presión. Entonces, durante la mañana ese paciente ha ido a trabajar, ha pasado clases, ha renegado, se ha alegrado, ha llorado, ha guacho. Otra vez ha comido su sarteñita que le puede haber disparado la presión. Otra vez se toma. No se anota. Listo, muy bien, se va, después del almuerzo se va al trabajo nuevamente y en la tarde ya retorna ya de todas sus actividades para irse a descansar a la casa. Llegando a la casa después del trabajo, otra toma. Son 3 tomas. Entonces, la primera toma, si está elevada, la segunda se mantiene elevada, la tercera se mantiene elevada, entonces el paciente es hipertenso. Pero si la primera toma no está elevada, está normal, ¿ya? En la segunda toma está un poco elevada, vamos a decir que ha llegado a 90, y en la tercera está normal, se puede decir que no es hipertenso. O al revés. Si en la mediodía está normal y en la tarde ha llegado elevada, ese paciente no es hipertenso. ¿Por qué? Porque ya se ha dicho, durante el día las actividades, inclusive el alimento que consumimos, puede hacer que la presión se eleve. Entonces es la forma como al paciente se le puede decir si ese paciente es hipertenso o no.
¿Ya? Entonces, con todas estas medidas yo he encontrado que ese paciente es hipertenso, buscaré causas. O sea, pedir el laboratorio, será diabético, tendrá problemas renales, será hormonal, tendrá problemas cardíacos. Entonces, ¿cuál será la causa de la hipertensión? ¿Listo? Entonces, es la forma como uno puede determinar si un paciente es hipertenso. Porque si ustedes cuando sean médicos, hay que enseñarle al paciente. Hay que enseñarle. Igual cuando sea, si es un paciente diabético, ustedes no le pueden pedir laboratorio cada vez, ¿no? Te vas a venir con tu laboratorio mañana, a ver, vamos al mediodía otro laboratorio, ¿no? Entonces, le dirán al diabético, ¿qué le dirán? Cómprese un glucómetro. Entonces, más fácil agarrar el glucómetro, tiene su tirita y ahí el paciente dice, así se ha subido, se ha bajado. Entonces, ahí usted le enseñará, ¿no? ¿Listo? Entonces, es la forma como se realiza la toma de la presión arterial y decir, este paciente o mi paciente es o no es hipertenso. ¿Listo? Entonces, los antagonistas de los receptores ARA2, ¿ya? Principalmente nosotros lo utilizamos en aquellos pacientes que son hipertensos, ¿ya? Para la hipertensión arterial. Ahora. Su mecanismo de acción, ya sabemos, ¿no? Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que también van a inhibir a los receptores de angiotensina 2, y al mismo tiempo van a inhibir también a la aldosterona, y van a producir un aumento de las bradicininas, ¿no? Lo que decía su compañera, ¿no? Tanto los IECAS como los ARA2. Bueno, más los IECAS que los ARA2, ¿no? Por tanto, estos fármacos van a producir vasodilatación y van a producir una reducción de la resistencia vascular periférica, que es el principal objetivo de estos fármacos, disminuir la resistencia vascular periférica. ¿Ya? Por eso es que va a producir muy poco cambio en la frecuencia cardíaca y en el gasto cardíaco. ¿Ya? También produce disminución de la retención de sodio, muy leve, pero produce. ¿Ya? Sus indicaciones, ya hemos dicho, están la insuficiencia cardíaca, disfunción y la disfunción renal, porque estos pacientes estos fármacos, los inhibidores de los receptores ARA2, principalmente se utilizan, podemos decir, para evitar en los diabéticos llegar a la nefropatía diabética, porque disminuye actúa a nivel del sistema renina-angiotensina, principalmente sobre los receptores ARA2. Entonces, por eso dice, enlentecer la progresión de la diabetes y de la nefropatía diabética. Todo paciente diabético debe usar un antagonista de los ARA2. Luego está contraindicado en el embarazo, en la vasculopatía renal y en la estenosis aórtica. Generalmente estos ARA2 no tienen grandes repercusiones en las contraindicaciones, ¿no? Generalmente muy pocos contraindicaciones. Obviamente, como todo fármaco que se utiliza por vía oral, puede presentar algunos despeños diarreicos, epigastalgias, muy leves. Efectos adversos, la tos, ya hemos dicho, como ha dicho su compañero, por la liberación de bradicininina, pero muy leve en relación a los IECAS. ¿Ya? Los ARA2 muy leve producen ese tipo de alteraciones. Puede producir hipotensión, sí, mareo, cefalea, diarreas, como les hemos mencionado, algunos calambres e hiperpotasía. Muy leves sus efectos adversos de los ARA2. Luego tenemos los inhibidores de la aldosterona, como es la espironolactona y el espleronona. Ustedes saben que cuando hablamos de diuréticos, los diuréticos se los clasifican diuréticos de ASA, diuréticos tiacídicos y los diuréticos ahorradores de potasio. La espironolactona actúa o es parte del grupo de los ahorradores de potasio.
¿sí? Porque en los diuréticos, ¿qué es lo que se debe evitar? La pérdida o la depresión de potasio. Lo que tenemos que interpretar más es sodio y agua, ¿ya? Entonces, ¿qué efectos secundarios nos puede producir? Hiperpotasemia, empeoramiento de la función renal, en los ancianos principalmente. La espironolactona nos puede producir ginecomastia, dolorosa en 10% de los varones, y debemos sustituir, ¿no? Si tenemos este tipo de reacciones adversas, ¿no? Muy raro, pero ya he dicho, a veces lo raro nos puede afectar a nosotros, ¿no? Lo raro nos puede llegar a perder a nosotros. Están contraindicadas en la hiperpotasemia, ¿no? Se debe evitar un tratamiento concomitante con otros diuréticos ahorradores de potasio, o evitar el uso de suplementos de potasio, porque nos va a condicionar a qué? A una hiperpotasemia. Y evitar un poco lo posible el uso de IECAS y AGA2 combinado. Tratar siempre de evitar por el mecanismo de acción que tiene. Los diuréticos. Ya hemos hablado de los diuréticos, nos van a ayudar siempre en los signos y síntomas de congestión, principalmente. ¿Ya? Entonces tenemos los diuréticos de ASA, como son la furosemida y la toracemida, ¿ya? O los diuréticos tiacídicos como la hidrocloroticida, la clortalidona, ¿ya? Que son diuréticos que se van a utilizar mucho dependiendo de la clase de la NIA. Entonces aquí tenemos un cuadrito, ¿ya? Donde vamos a hablar acerca de lo que es, donde pueden actuar principalmente algunos diuréticos, ¿no? Por ejemplo, los inhibidores de la amilasa carbónica, son de ASA proximal, ¿ya? Luego tenemos los diuréticos de ASA, donde van a actuar a nivel del ASA de gen. Y tenemos también los diuréticos ahorradores de potasio, donde van a actuar principalmente sobre los túbulos colectores, ¿no? Y esto es lo que está de amarillo. Entonces, un pequeño resumen para que ustedes ubiquen dónde actúan los diferentes diuréticos, ¿ya? La absorción de nitratos. Entonces, hemos hablado acerca de los nitratos, que también podemos utilizar en el caso de la insuficiencia cardíaca, siempre previniendo que estos pacientes puedan llevar a una enfermedad de un síndrome coronario. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción que tienen estos nitratos? Principalmente los nitratos van a ser profármacos. ¿Cuál es el objetivo principal de los nitratos? Es la formación de óxido nítrico. Entonces, el óxido nítrico, ustedes saben que es un potente vasodilatador, que va a actuar a través de la guanilciclasa y va a aumentar las concentraciones de la guanosina monofosfato cíclico. Ese es el mecanismo de acción que tienen los nitratos, ya produciendo una formación de óxido nítrico previo, ya aumentando las concentraciones de guanosina monofosfato cíclico. ¿Qué es lo que ocurre con los nitratos? Van a producir una dilatación de las venas sistémicas. Estamos hablando de venas sistémicas, disminuyendo la precarga, y con ello va a aumentar la demanda de oxígeno a nivel cardíaco. Eso a nivel de la vasodilatación de venas. En cambio, la dilatación de las arterias coronarias va a aumentar el flujo sanguíneo y el aporte de oxígeno al miocardio. Entonces, bien diferente la vasodilatación que producen los nitratos, tanto a nivel de venas y a nivel de arterias. ¿Ya? Sus indicaciones: profilaxis, tratamiento de la angina, en el infarto de miocardio, en la insuficiencia ventricular izquierda. Hemos hablado que la insuficiencia cardíaca
su principal común denominador va a ser la insuficiencia ventricular izquierda. Contraindicaciones. Los nitratos orgánicos no deben administrarse en pacientes con hipersensibilidad, ¿ya? O hipotensión o hipovolemia. Son leves las contraindicaciones. Efectos adversos: hipotensión postural, taquicardia, cefalea, rubor y mareos. ¿Por qué el rubor? Por la vasodilatación. O la vasodilatación. Muy bien. Les comento una cosa, muchachos, que los casos clínicos generalmente son por esto. Generalmente son contraindicaciones o efectos adversos. Después poner, tengo un paciente que es hipertensión arterial, pero se realiza tal cosa y presenta tales cosas. ¿Cuál será la causa? ¿Qué es lo que tiene que saber ustedes? Reacciones adversas, contraindicaciones y mecanismos de acción. Y obviamente las indicaciones. ¿En qué caso ustedes pueden utilizar este fármaco? No, el Matías está roncando, el Matías, ¿ves? Hasta aquí se escucha lo que está roncando, Matías. Despertar. Ya, senta para allá. Para ahí te vas a aguantar allá. No, ya no me duermo. ¿Por qué no has dormido? A ver, contanos, ¿qué has hecho anoche? Ha ido al gym, dice. No creo que vaya. Ya una vez más te das, Matías, aquí te vas a venir sentado. Vete aquí con tu asiento, te vas a sentar a mi lado. Contáis el sueño. ¿Descontagio? No. A ellos no, pero a mí sí. De tu amiga, a nuestro amigo diré el Ney, su compadre, está durmiendo. ¿Ya? Otro de los agentes en el tratamiento de insuficiencia cardíaca es la digoxina, los digitálicos. ¿Ya? Entonces, los digitálicos también se utilizan, ¿ya?, en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca por su mecanismo de acción. ¿Ya? Porque la digoxina, ¿ya?, la digoxina va a actuar principalmente en la fase 0. En la fase 0 donde bloqueando los canales del sodio. Perdón, en la fase 1. En la fase 1 donde va a actuar bloqueando los canales del sodio. O bien en la fase 0, bloqueando los canales del sodio. Esa es la principal acción que tienen los digitálicos. Al mismo tiempo que la digoxina, también podemos utilizar algunos antiarrítmicos. Ya hemos dicho que la insuficiencia cardíaca, una de las complicaciones es la arritmia cardíaca. Entonces, como antiarrítmicos, los antiarrítmicos se utilizan siempre teniendo en cuenta el potencial de acción. Entonces, ustedes están viendo los antiarrítmicos en qué fase se utilizan. Por ejemplo, los antiarrítmicos de la clase 1 vamos a utilizar en la fase 0. Los de la clase 1A y 1B. En cambio, los de la clase 3 vamos a utilizar también en la fase 0, los de la clase 4 en la fase 2 y los de la clase 3 también vamos a utilizar en la fase 3, ¿no? Dependiendo mucho siempre del potencial de acción. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción que tienen tanto los diuréticos como los antiarrítmicos? Reducir principalmente la frecuencia cardíaca en la fibrilación auricular y tratar la insuficiencia cardíaca en pacientes que estando sintomáticos a pesar del uso de diuréticos. Esa es la principal indicación que tiene el uso de los antiarrítmicos de la digoxina. Sus contraindicaciones va a ser un bloqueo cardíaco, llevamos una hipopotasemia, ¿ya?, por la ausencia de competición, ¿ya?, con los glucósidos,
principalmente sobre la bomba de sodio potasio ATPase, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que los glucósidos actúan sobre la bomba de sodio potasio, inhibiendo a los canales del sodio, ¿ya? Y aumentando el calcio intracelular. Entonces, cuando aumenta el calcio intracelular, ¿qué ocurre? Ustedes saben que a nivel intracelular existe calcio, y este calcio ya va a actuar con las proteínas de actina y miosina, produciendo mayor contracción, ¿ya? Entonces ese es el efecto o la acción que tiene la digoxina, los glucósidos caretónicos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos? Arritmia cardíaca, anorexia, náuseas y vómitos, alteraciones visuales, dolor abdominal y diarrea en el caso de la digoxina, ¿ya? Entonces, hablando en caso de los antiarrítmicos, aquí tenemos una clasificación de los antiarrítmicos, ¿ya? Donde vamos a ver que se dividen en clases 1, 1A, 1B, 1C, 2, 3 y 4, ¿ya? Entonces son 4 las clases de antiarrítmicos. Y ustedes ahí tienen en las flechitas, ya, la contractilidad miocárdica que produce. Por ejemplo, de la clase 4, como es el caso del verapamido, disminuye bastante la contractilidad miocárdica. O la miodarona, que generalmente mayormente utilizamos, no produce nada en relación a la contractilidad miocárdica, pero sí va a aumentar la conducción auriculoventricular, hablando de la miodarona. Va a producir una duración del potencial de acción, ¿no? 3 flechitas. El periodo efectual es eficaz, 3 flechitas. Por eso, uno de los antiarrítmicos más usados, ¿ya? Y que utilizamos en las arritmias cardíacas es la amiodarona, ¿ya? En cambio, los otros tienen otro mecanismo de acción, por ejemplo, el propanolol. El propanolol, que es un beta bloqueante, también se utiliza como un antiarrítmico, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a disminuir la contractilidad miocárdica. La flecainida, que es un antiarrítmico de la clase 1C, disminuye la contractilidad miocárdica y disminuye la conducción auriculoventricular como antiarrítmico, ¿ya? Por último, tenemos los antagonistas del calcio. Los antagonistas del calcio, como su nombre lo indica, bloquean a los receptores o a los canales del calcio, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el principal mecanismo de acción de los bloqueantes, de los antagonistas del calcio, ¿ya? Entonces, va a actuar sobre los canales del calcio tipo L, donde se encuentran en el corazón y en el músculo lisovascular, reduciendo la entrada de calcio a nivel cardíaco y a nivel vascular, ¿ya? Por lo tanto, va a disminuir el calcio intracelular, por lo tanto va a reducir la contractilidad cardíaca y provocar vasodilatación a nivel vascular, ¿ya? El efecto, ¿cuál va a ser el efecto? Descenso de la precarga, ¿ya? Descenso de la postcarga por descenso de la presión arteriolar, un aumento del flujo sanguíneo coronario, descenso de la contractilidad cardíaca y, por lo tanto, un consumo miocárdico de oxígeno a nivel corazón y descenso de la frecuencia cardíaca. Entonces, todo esto a nosotros nos ayuda. Si ustedes se acuerdan de la fisiopatología del síndrome coronario, aumentando la vasodilatación, mayor aporte y mayor a nivel cardíaco, ¿ya? Las indicaciones, ahí estamos hablando un chorizo de indicaciones. Las contraindicaciones: los antagonistas del calcio no se deben administrar en pacientes con shock cardiogénico, ¿ya? Obviamente los antagonistas del calcio solamente se administran por vía oral, no hay por vía parenteral, ¿ya? Los eventos adversos podemos encontrar como el verapamido y el litiazem, hipotensión, exantemas, bradicardia, bloqueos cardíacos y en algunos casos estreñimiento. Las dihidropiridinas, que es otra familia de los antagonistas del calcio, pueden producir igual hipotensión, exantema, taquicardia, edemas periféricos, sofocones y mareos.
Entonces, eso es un pantallazo que hemos dado acerca del tratamiento de insuficiencia cardíaca. Ahora, aquí tenemos para que ustedes tengan un pequeño recuerdo ya de los fármacos que se utilizan para tratar el síndrome coronario, la insuficiencia cardíaca y las anginas. Entonces tenemos para el síndrome coronario, como es el caso de las anginas, podemos utilizar los nitritos orgánicos, antagonistas del receptor beta-adrenérgicos, antagonistas del calcio, antiagregantes y activadores del canal de potasio. ¿Ya? Háganle despertar a Matías. ¿Otra vez estás durmiendo, Matías? ¿Qué pasa, pues? A ver, ¿qué he dicho? Ya, Matías, estás durmiendo. Ya, la siguiente clase te vas a venir adelante. Bueno, tú vas a dar el primerito en dar el examen. ¿Ya? Y en cambio aquí tenemos la insuficiencia cardíaca, donde tenemos una serie de fármacos en las cuales nosotros podemos utilizar desde los glucósidos cardiotónicos, inhibidores de la fosfodiesterasa, antagonistas de los receptores beta-1, adrenérgicos, diuréticos, inhibidores de la enzima competidora de angiotensina, nitratos y fármacos vasodilatadores. O las arritmias, bloqueadores de los canales de sodio, antagonistas de los receptores beta-1, bloqueadores de los canales del potasio, antagonistas del calcio y glucósidos cardiotónicos. Y la adenosina. Entonces es una lista en la cual ustedes pueden echar mano dependiendo mucho del fármaco de la patología que tengan. ¿Listo?